¿qué tal? Yo soy Daisha109 y me da muchísimo gusto saludarlos en esta nueva emisión de Podcast Wonderland de Editorial Wonderland. Y en esta ocasión, pues les traigo una pequeña probadita de 5 obras que podrán encontrar en Wattpad y seguramente serán del agrado de todos los fanáticos del género de romance. Así que si tú eres fan de este tipo de historias, te invito a que te quedes con nosotros. Recuerda que en la descripción podrás encontrar la información de estas historias para que puedas pasar a leerlas completas, así que comencemos. Imagina que durante los años de escuela tuviste una obsesión con alguien que te rechazó, te hizo quedar mal frente a todos y aún así no pudiste sacarte de la cabeza a esa persona. Imagina además que por si fuera poco, al graduarte tienes que trabajar y vivir a su lado durante toda tu vida profesional. Justamente de eso trata De Nuevo Tú de Itzamá León. Este es el primer trabajo de la autora donde advierte a sus lectores que podría haber escenas eróticas para aderezar la historia romántica. Escuchemos un fragmento de Nuevo Tú. Andrea Rodán estaba convencida de que estaba maldita, que en alguna reencarnación anterior, si es que en realidad existen, cometió alguna atrocidad y que en consecuencia fue condenada a pagar con una vida de infortunios por el error de alguien más. De vez en cuando permitía que su imaginación fuera demasiado lejos, se permitía soñar con una maldición verdadera, de esas que se rompen con el beso del primer amor, como en los cuentos y en las películas de Disney. Sin embargo, en la vida real, Andrea sabía que las maldiciones no existían y que lo que realmente ocurría era que la pobre chica parecía ser un imán para los problemas. Muy a su pesar, tenía la habilidad, si es que así es como puede llamársele a su mala fortuna, de atraer calamidades, tristes, pequeñas y constantes calamidades. Ese era el motivo por el cual estaba convencida de que estaba hechizada, por infantil y bobo que aquello sonara. El día que nació, sus padres casi murieron, literalmente. Su madre se había sentido mal todo el día y llegado el momento, había sangrado tanto en el baño que cuando fue encontrada por su madre, la abuela de Andrea, casi era demasiado tarde. Ese día, cuando los abuelos de la chica llamaron a su padre para notificarle lo que estaba pasando, él se estrelló contra un autobús, saliendo medianamente ileso, considerando el estado en el que quedó su coche. Siguiendo con la serie de eventos desafortunados que ocurrieron el día de su nacimiento, la madre de Andrea, llamada Alicia, fue sometida a una cesárea de emergencia porque no conforme con haber hecho sangrar a su madre casi hasta morir, la pequeña venía sentada y con el cordón umbilical enredado en el cuello. Además, no conoció los brazos de su madre hasta después de varios días de haber llegado al mundo porque por equivocación la habían intercambiado con el bebé de otra pareja. Alicia se había dado cuenta al verle las orejas horadadas a una bebé a la que claramente le habían puesto unos bonitos y diminutos aretes, accesorio que por supuesto ella no había pedido para su hija. Así pues, luego de una exhaustiva investigación dentro del hospital y de una compensación monetaria por la gravísima falta, la chiquilla al fin pudo descansar en los brazos de su madre. Y ese fue el comienzo de una vida llena de percances extraños, huesos rotos, accidentes inusuales y mala suerte. Odiosa, cruel y despiadada mala suerte. Pero ese día se había dicho a sí misma que todo iba a cambiar. Su mala fortuna terminaría porque el chico de sus sueños, ese que ni siquiera sabía de su existencia y con el que nunca ha entablado conversación alguna, le diría que él también está obsesionado con ella desde el inicio del año escolar y su vida cambiaría radicalmente, excepto que nada de eso pasó. Andrea, al declararle su amor a Bruno Ranier, el chico casi universitario con el que estaba insanamente obsesionada, esto delante de toda la preparatoria, con globos, una pancarta y una canción rasgueada, al compás de una guitarra desafinada y cantando con la voz de un chico que francamente no era tan bueno como aparentaba, terminó siendo rechazada. Y de una manera espantosa por aquel joven que ni siquiera hablaba como ella había imaginado que lo haría. Porque aquel muchachito que en lugar de tratarla con delicadeza y caballerosidad como ella siempre imaginó que la trataría, le espetó en la cara que estaba loca,
que ni siquiera sabía quién era ella y que no quería que jamás lo volviera a molestar. La miró como si fuera poco menos que una bolsa de desechos de animal y colérico arrancó el micrófono que la chica sostenía entre los dedos para después tirarlo al suelo. En 2 zancadas alcanzó a las amigas de Andrea que le ayudaban a estirar la pancarta y arrancó el enorme cartel que sostenían para después lanzarlo lejos. Todos aquellos que estuvieron ahí para presenciar el espectáculo, que para mala fortuna de Andrea fueron bastantes, vieron de primera mano cómo su dignidad era arrastrada por el suelo por nada más y nada menos que el chico que había pasado todo el año escolar idealizando, por aquel muchachito al que había imaginado hasta el sonido de la voz, de modo que la hacía suspirar por montones. Lo cierto es que le había tocado descubrir de la manera más horrible existente que Bruno Renier no era para nada como lo había imaginado. Creía que era un chico amable, caballeroso, incapaz de tratar mal a nadie. Qué equivocada estaba. Qué tonta había sido. Qué ilusa. Recuerda que si quieres conocer el resto de esta historia, encontrarás su link en la descripción. Ser la primogénita de 2 facciones rivales suena ya bastante problema, sin agregar que estas facciones sean del mundo sobrenatural, como vampiros y hombres lobo. Este es el caso de Mia, la protagonista de la historia escrita por Antonia B. L., en la que hijos de 2 especies sobrenaturales son perseguidos para ser aniquilados. La fantasía, la acción y el romance se conjuntan en este trabajo titulado Mia Híbridos Rebeldes. Si gustas de las historias con licántropos y vampiros, seguramente querrás saber un poco más de esta trama, donde los híbridos tienen habilidades sobrenaturales diferentes a las de sus padres. ¿Quieres escuchar un fragmento? Hace siglos que los vampiros y los hombres lobos se odian. Ya no se reconoce el porqué, pero ellos siempre trataban de encontrar un motivo para odiarse, hasta que se decidió que era su naturaleza. Los hombres lobo y los vampiros debían de odiarse porque era su naturaleza, pero ¿qué sucedía cuando miembros de esas especies eran compañeros o almas gemelas? Simple, los obligaban a rechazarse, porque si no lo hacían, eran sometidos a castigos que al final resultaban ser la muerte. Por temor a ello, hombres lobos y vampiros siempre se rechazaban, pero al final, por falta de su otra mitad, se ponían tan mal que morían. Solo algunos lograban sobrevivir. No obstante, hubo 2 personas que desde el momento en el que se conocieron supieron que se pertenecían y no dijeron nada por temor a que fueran obligados a rechazarse, porque eso era lo más seguro. Su amor era imposible y ellos lo sabían, pero tampoco tenían la intención de rechazarse y vivir condenados a la tristeza hasta el día de su muerte. Eleanor y Peter eran sus nombres. Ella era muy conocida como la hija del rey de los vampiros y él como el hijo de uno de los alfas más importantes. Sus padres eran enemigos por naturaleza al igual que ellos, pero Eleanor y Peter no podían sentir ningún atisbo de enemistad por la gran atracción que sentían. Ambos no estaban de acuerdo con la absurda regla de rechazarse si no eran de la misma especie. Por ello, decidieron amarse a escondidas aún sabiendo que era ir en contra de las reglas. Así, fueron varias semanas hasta que alguien los descubrió y en ese día, en el que tenían que reunirse para rechazarse, la noche anterior, ellos habían huido. Se escaparon juntos con la intención de jamás volver al mundo sobrenatural. Siglos más tarde de ese amor tan grande que ellos se tenían, nació Mia Rousseau, una niña híbrida que gracias a los poderes de una amiga de su madre, no sabía de lo que era capaz. Creció creyendo que era humana, una simple mortal, pero ella sabía en el fondo de su ser que eso no era cierto, porque hubo algo que no le pudieron ocultar, y era que cada vez que se enojaba su cabello rojo empezaba a brillar mientras cambiaba a un anaranjado más intenso, hasta que de él nacían llamas capaces de quemar a la persona con quien se encontrara, a todos menos a ella, porque el fuego era parte de ella misma. Lo único que Mia sabía era eso, ella no debía enojarse, por lo cual siempre trataba de llevar una conversación calmada. Aunque gracias al último acontecimiento que había ocurrido en su instituto, ahora ellos se tenían que mudar. Siempre era así. Pasaba algo y ellos se mudaban. Pero esta vez era distinto. En esa ciudad,
Ella tenía personas importantes en su vida y no quería irse, pero era necesario, ya que habían descubierto su secreto. Mia, Híbridos Rebeldes, te espera en Wattpad, y si quieres leer esta historia, recuerda que puedes encontrar el link que te lleva hacia ella en la descripción. De entre todos los tipos de historia de romance, tal vez la que me resulta más atractiva son las que tocan el tema de los amores del pasado o de las segundas oportunidades. Y creo que es porque tienen ese toque melancólico y de añoranza que me hacen querer saber más. Es precisamente ese tono el que puede distinguir a Imposible Olvidarte, de C.M. Winter. La obra narra la historia de Jasmine y Jaden, quienes después de dejar morir su relación años atrás, se reencuentran para enfrentar los sentimientos que los unieron en el pasado. Es inevitable preguntarse si es que este cruce en la vida de los protagonistas es una continuación más intensa y definitiva de lo que vivieron en sus años escolares, o si se convertirá en el punto final que por primera vez deje el paso libre para cerrar aquel importante capítulo en sus vidas. Acompáñenme a escuchar un fragmento de Imposible Olvidarte. Esta misma tarde, al llegar a casa, decidí hacer mi tarea antes que cualquier otra cosa. Siempre fui de aquellas que se distraía con facilidad y el tiempo volaba mientras lo hacía. Y como uno de mis propósitos del año era ser más responsable, no debía perder tiempo. Cuando terminé, entré en redes sociales a seguir con el juego que había dejado la tarde anterior, intentando, en parte, olvidarme de esa sonrisa que se había grabado en mi mente y no me dejaba tranquila. Sin embargo, nada pudo hacer que me olvidara de esa sonrisa, de esos hoyuelos, y el afán por sacar aquella curiosidad pudo más que cualquier hambre de juego. Así que cuando perdí la partida, me rendí rápido y lo primero que hice fue entrar a Facebook. Aquella tarde me atreví a dar el primer paso, luego de años evitando seguir mis impulsos por vergüenza, por timidez y también por miedo. Me armé de valor y decidí comenzar a tomar el control de mi vida para dejar de permitir a esta domarme. Recuerdo que ese año sentía que estaba dispuesta a cualquier cosa. Me sentía valiente y capaz porque por primera vez en mucho tiempo sabía que tenía el control de mis emociones, que podía manejarlas. Días antes de comenzar mis clases, le había prometido a mi madre que haría todo lo posible para recuperar esos años felices que la ansiedad me había sacado. Y eso planeaba hacer. Esa misma noche, Jaden aceptó mi solicitud de amistad. Y así fue como comenzamos a ser amigos, sin imaginar que aquel primer paso sería el comienzo de una amistad un tanto extraña, llena de sabores agridulces, sonrisas encantadoras, noches de juegos, sentimientos no dichos y un par de amores no correspondidos. Imposible Olvidarte, además, está pensada para que puedas escuchar una canción que acompaña cada capítulo y seguro hará tu lectura aún más agradable. Te invito a que pases por Wattpad y leas la obra completa. Recuerda que el link directo se encuentra en la descripción. Si bien es cierto que el tema del amor de antaño es uno de los más socorridos por los escritores del género de romance, no se compara con el encanto que generan las historias del chico malo y la chica buena. Aun cuando muchos autores usan este común denominador, cada relato tiene su propio sello, muchas veces basado en los matices de los protagonistas. En el caso de Solo tú y solo yo de Beautiful Kisses, es el detalle el que nos da esas cosas que guían al lector para poder imaginarse la situación de manera casi cinematográfica. La autora es cuidadosa en darnos a conocer el entorno de Olivia, la hija de una importante figura pública en Francia, y de Marc, el primogénito del primer ministro francés, quienes se conocen gracias a la cercanía de sus padres. Los detalles nos dejan conocer la perspectiva de la protagonista, así como ir formando nuestra propia opinión de Marc, quien parece contrastar con su meticulosa vida. Este es un fragmento de la historia. Mi madre pone una leve mueca de disgusto y Celine se ríe a carcajadas. Aunque no lo parezca, yo soy una gran cocinera, me responde mi madre. Le voy a responder algo ingenioso, pero el timbre suena de pronto interrumpiéndome. ¿Puedes ayudar a Celine con lo que falta?, me pide mi madre antes de salir de la cocina para abrir la puerta. Terminamos de preparar el último plato y ambas nos encargamos de llevar todo a la comida a la mesa. Te estábamos esperando, escucho decir a mi madre fuera del salón.
Me acerco al sofá y me siento. Estoy algo nerviosa por conocer al invitado que acaba de llegar. «Mark, hijo». Antoine se levanta de su asiento y se acerca a saludar a su hijo. Mi padre también se levanta a saludarle. «¿No te acercas a saludar?», me pregunta mi madre al ver que no me he movido de mi sitio. Me ha pillado tanto por sorpresa su visita que todavía tengo que asimilar que Mark, el mismo que hace unas horas había estado conmigo en el cine, ahora estaba en el salón de mi casa. Entre tanta gente, justo, él tenía que ser el hijo del primer ministro francés. Me fijo disimuladamente en que lleva un traje muy parecido al de Antoine, negro y sobre todo ajustado. Sinceramente, Mark es un chico muy guapo. Tiene el cabello castaño y rizado, unos ojos preciosos en color miel y es mucho más alto que yo. Sin duda, ni poniéndome de puntillas llegaría al cuello. «No seas maleducada, Olivia», me dijo mi madre empujándome hacia él. Mark levanta bruscamente su mirada para encontrarse con la mía. Ese gesto sí que me ha dejado petrificada. Él, en cambio, no parece tan nervioso como yo. «Hola, Olivia», dice mientras tiende su mano frente a mí para que se la estreche. Escucharle pronunciar mi nombre me pone todavía más nerviosa. «Hola», consigo decir sin perder la compostura. «¿Me acompañas a la mesa?», digo intentando ser educada. Claro, se guarda la mano en el bolsillo de la chaqueta de su traje y me sigue por detrás hasta la mesa en silencio. Mi padre y Antoine se sientan en los extremos de la mesa, mi madre y Céline a su lado, y mis hermanos ocupan un sitio habitual en la mesa. Yo me siento al lado de mi hermana Josephine y Mark al lado de mi hermano Bruno. Toda la cena la paso en silencio, ajena a la conversación que están teniendo los adultos. Josephine está callada, centrada en su plato de comida, y Bruno mantiene una conversación animada con Mark. Ambos tienen una buena relación y son buenos amigos desde hace tiempo. Van incluso a la misma clase en el instituto. «Escúchenme un momento, por favor». Mi padre se levanta de la mesa y alza su copa de vino en el aire. «Brindo por esta gran amistad que nos une y por nuestro negocio que cada día va mejor». Cojo mi copa llena de zumo de naranja y me levanto de la silla para brindar con ellos. Durante un segundo, al llevar las copas al centro, mi mano choca con la de Mark y siento como una sensación muy extraña comienza a invadir mi cuerpo. Además de mencionar lugares y costumbres de Francia, le da un toque interesante a esta obra que puedes encontrar en Wattpad y a la que puedes acceder directamente desde el link que se encuentra en la descripción. Probablemente todos los escritores de romance basan aunque sea una de sus escenas en algún evento de su vida real. Eso no significa que dichas historias se plasmen fielmente de acuerdo con lo ocurrido, pero en Escribiendo una historia de amor, bien podría ser que Nathan y Lana estuvieran dictando para sí mismos el siguiente paso en su interacción de amigos a posiblemente algo más, y es que por su proyecto escolar, que consiste en escribir una obra literaria en cooperativo, comienzan a desdibujar pronto la línea entre la realidad y la fantasía. Esta es una interesante propuesta de Allegra Venus, quien nos narra la historia a través de la perspectiva de Lana, haciendo que nos preguntemos qué fue primero, el romance ficticio o tal vez siempre hubo uno real. Déjame mostrarte a lo que me refiero con un fragmento de su historia. Sonreí embobado mirando el perfil de Alaska. Se veía adorable con sus lentes y la tenue luz blanca que impactaba su rostro. No podía creer que la cita era real y no producto de mi imaginación. Llevaba mucho tiempo sintiéndome atraído hacia la rubia de mi clase de literatura. «¿Qué tanto me miras?», me preguntó sonrojada al pillarme mirándola. Mordí mi labio y negué con la cabeza. «No es nada». «Venga, dime», hizo un puchero acercándose aún más a mí. «Solo estaba viéndote». Mis mejillas comenzaron a calentarse. Al menos la oscuridad de la sala del cine lo ocultaría. Sonrió al escuchar lo que había dicho y quitó el incómodo descansabrazos que nos separaba. Mis ojos se enfocaron en sus gruesos labios y no pude evitar inclinarme para unirlos con los míos. Probablemente era muy temprano. Probablemente el beso arruinaría las cosas por ir demasiado rápido. Pero valía la pena correr el riesgo si de sus labios se trataba. «Ahora tendrás que besar, Melanie». Reí negando con la cabeza mientras guardaba el documento con los avances y se lo enviaba por correo. «Y tú tendrás que llevar flores y chocolates a la clase». Sonreí burlona sin reprochar el apodo tonto que había usado. Lo preferí 1000 veces antes de todos los demás que usa. «Entonces, ¿qué esperamos?».
Buscó cualquier película romántica en Netflix, mientras yo iba por las galletas que había dejado en el horno. Sabía que no podía rechistar con estas cosas. Por más que detestara con mi alma que Nathan tuviera que hacer gestos románticos en público, debíamos vivir en su mayoría las cosas que describiéramos. El profesor tenía un punto. Escribir de algo que conoces hace que puedas crear una mejor atmósfera para el lector. Dejé el plato de galletas entre los dos, enfrente de la pantalla. Apagó la luz del cuarto y le dio play. A medida que avanzaba la película, notaba su cuerpo cada vez más cerca del mío. Pronto, hasta el plato con su contenido había desaparecido de mi vista. Intentaba concentrarme al máximo en la trama de la película y en la mitad de la última galleta en mi mano, pero no podía dejar de sentir un hueco en el estómago por las miradas que me daba. Giré mi cabeza, dispuesta a encontrarme con sus bonitos ojos azules y detener sus miraditas. No me dejaría concentrarme más. Al pillarlo mirándome, sus mejillas se tornaron de color rosa y acercó su rostro al mío. Mordí mi labio, inclinándome unos centímetros más. No tenía idea de lo que estaba haciendo, pero en este punto las hormonas dominaban mis sentidos y no mi razón. Estamos haciendo esto por el proyecto, ¿cierto? Balbuceó tan cerca de mis labios que se rozaron con suavidad. Asentí y acorté la distancia entre nosotros. Sus labios eran cálidos y suaves, moviéndose en sintonía con los míos. Sus manos encontraron el camino hacia mi rostro y acunaron mis mejillas durante el beso, acercándose más hacia él. Esto no cambia nada entre nosotros, ¿verdad? Balbuceó al separarme. Nathan asintió y cerró los ojos dispuestos a unir nuestras bocas de nuevo. Si quieres conocer más de esta historia, no dudes en buscarla en Wattpad o bien puedes entrar al link que te dejamos en la descripción. Estas fueron 5 historias de romance que te invito a conocer, compartir y comentar, pues los comentarios siempre animan a los escritores a continuar con su trabajo. Si te gustó este contenido, dale like, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. También puedes visitarnos en nuestra cuenta @Wonderland para conocer más novedades y oportunidades por parte de Editorial Wonderland. Te recuerdo que soy Daisha109 y puedes encontrarme en Wattpad como Daisha-109, donde con mucho gusto recibiré tus mensajes, sugerencias y comentarios. Nos escuchamos en el siguiente podcast.